Super Mario es conocido por tener juegos extraños como Tel Mario y en contraste verdaderas obras maestras. Juegos como Odyssey, 3D World o Wonder que cambiaron por completo la manera de ver las plataformas. Y sin duda, uno de los más icónicos es Super Mario Galaxy. Una aventura espacial tan increíble que además de ser el único Mario en 3D con una secuela directa, va a tener hasta su propia película. Y con todo esto, sumado al reciente lanzamiento en Switch, sabía que era el momento perfecto para completar Mario Galaxy al 100%, descubriendo todos los secretos de este universo, consiguiendo recompensas exclusivas que de seguro no conocías y desvelando el final de juego más triste de toda la saga. Pero para llegar a eso, debemos de empezar desde el castillo de Peach, el cual, para sorpresa de no muchos, nuevamente está siendo atacado por Bowser. De igual manera, no hay mucho que destacar aquí. Peach es raptada nuevamente y Mario es vencido por Kame, quedando varado en un planeta aislado de toda la galaxia, donde luego de despertar perseguimos un conejo, el cual nos pide jugar a las atrapadas con sus otros dos hermanos. Así que mientras perseguimos a estos conejitos, les voy a explicar qué rayos debemos de hacer para completar este 100%. Y déjenme adelantarles que esto no es nada sencillo, debido a que debemos de conseguir absolutamente todas las 120 estrellas de este juego. Y sí, aunque parezca algo obvio ya que el juego va de recolectar estrellas, existen muchas variantes de estas, siendo la super estrella y la maxi estrella las dos más comunes de un total de 10 estrellas, y estas variaciones son tan únicas que ya hablaremos de ellas luego. Por el momento capturamos a los tres conejitos que como recompensa nos permiten conocer a Rosalina, la diosa del espacio, la cual no solo es muy guapa, también nos brindará a nuestro compañero que va a estar con nosotros por toda la aventura, el destello maestro. Esta estrellita es literalmente nuestra fuente de poder y también es la que nos permite hacer este giro tan característico con el que no solo podemos romper cristales y derrotar enemigos, sino que es el que nos permite ingresar a nuestra primera misión, donde debemos de liberar unos cuantos destellos que fueron capturados. Mientras avanzábamos empezamos a entender un poco mejor los controles que al ser de la versión de Switch fueron mejorados, al menos un poquito. Agita o oprime Y para aturdir. ¡Oh! ¿Con la Y? ¡Oh! ¿Se puede hacer esto con la Y? Después de avanzar, finalmente liberamos la primera maxi estrella de todas, la cual llevamos al planetario, y aquí es donde Rosalina nos explica que hay un total de 6 maxi estrellas que debemos de buscar para desbloquear los mundos a los que podemos ir, por lo que sabiendo que hay un total de 36 galaxias a las que debemos de ir, avanzamos sin perder el tiempo a la primera, la galaxia Ovoestrella, donde sinceramente, ¿qué podemos decir de esta? Es el típico tutorial del juego, donde usualmente hago el tonto. No, soy buenísimo en verdad. Y donde me doy cuenta que apuntar con el mando no es lo mío. Pero después de superar esto y conseguir unas cuantas estrellitas, logramos enfrentarnos al primer jefe de esta aventura, la Baby Planta Piraña. Su combate es cuanto menos interesante, ya que nos motiva a jugar con la perspectiva de la cámara que, bueno, no está en su prime, y a su vez a mejorar nuestro control con Mario, por lo que luego de unos cuantos golpes esta termina cayendo, dándonos así una estrella más y permitiéndonos avanzar a la galaxia Reino de Abejas. En este lugar tan bonito es donde encontraríamos el primer power-up de Mario, el Champiabeja, el cual nos transforma en, pues, abeja, pero más importante aún, nuestro primer trabajo como Mario Abeja es rascarle las partes del cuerpo a la reina abeja de esta galaxia. Como que ya no me está gustando esto. Y bueno, con esto se pueden dar un poco a la idea de cómo vamos a conseguir superestrellas. Efectivamente, haciendo que Mario actúe de mandadero por todas las galaxias. Unas veces nos piden que hagamos de mataplagas, otras veces nos piden que recolectemos pedazos azules de estrella y otras veces nos piden que eliminemos pulpos de magma. Aunque eso no descarta que existan estrellas que son de lo más interesantes, como la última estrella que conseguiremos antes de ir a la siguiente maxi estrella, y esa es la de la galaxia de Surf, donde utilizando los controles por movimiento que nos explican de manera muy sencilla, el control en posición a la pantalla. Para girar a la izquierda, giro el control. A la derecha, giro el control. Eso es todo lo que necesitas saber. Ahora vete a matar. Tenemos que hacer una carrera contra el tiempo para conseguir una super estrella. Ahora es momento de ir por la segunda maxi estrella de todas, que está custodiada por Bowser Jr. y su robot llamado Trípode. Y si tengo que destacar
destacar algo de este juego es que los boss fights son completamente de locura. O sea, por favor, debemos de escalar este robot desde la base hasta la cabeza, mientras un Bilbala nos persigue para que este choque contra un cristal, que romperse activa otro mecanismo de defensa, donde tenemos que utilizar más Bilbalas para destruirlo y así poder conseguir la maxi estrella. Y si esto no es increíble, yo no sé qué más lo es. Una vez derrotamos a Trípode y entregamos la maxi estrella a Rosalina, desbloqueamos el siguiente planetario al que debemos de ir. Pero justamente aquí es donde las cosas se empiezan a torcer un poco, debido a que Rosalina nos explica que hay anomalías cerca de las galaxias a las que hemos visitado, por lo que debemos de ir a ver qué es lo que está pasando y... bueno, esto es lo complicado en verdad. Verán, en este juego existen los cometas pícaros, que son una especie de estrellas fugaces que pasan cerca de las galaxias que ya hemos visitado, y estas tienen 4 variantes: cometa rojo, cometa fantasma, cometa oscuro y cometa rápido. Y lo que hacen estos cometas es agregar una mecánica a todos los niveles que los hace mucho más difíciles. Cosas como un reloj que te apresura a completar las cosas, hacer carreras contra fantasmas que no son para nada lentos, hacer una muerte súbita contra los jefes a los que hemos enfrentado y acelerar los niveles donde hacemos parkour o debemos de evitar a los enemigos para que estos no nos golpeen más fácil. Pero si esto no es suficiente, existe un quinto cometa que lo que hace es mucho, pero mucho peor que lo que hacen estos 4 anteriores juntos. Pero para desbloquear a este cometa debemos de suscribirnos al canal y darle like a este video. Es broma, pero sí hagan esto, porfis. Lo que tenemos que hacer es completar la gran mayoría de niveles que nos quedan, por lo que avanzaremos directamente al segundo planetario del juego, o más específicamente a la galaxia nebulosa. Aquí las estrellas se vuelven muchísimo más divertidas de conseguir, ya que pasamos de solo ir de un punto A a un punto B a literalmente agregar mecánicas nuevas, como una especie de laberinto que se va construyendo poco a poco mientras nosotros avanzamos, jugar con lanzadores de telaraña que nos impulsan a otras zonas mediante los controles por movimiento, jefes mismos que aprovechan esta mecánica y, por supuesto, de vez en cuando hay una que otra estrella común que debemos de recolectar para seguir avanzando. Y realmente en esto se basa todo este segundo planetario. Básicamente es divertirnos con nuevas mecánicas, enemigos, estrellas que tienen maneras muy únicas de obtenerse, y también nos enseña la contraparte del juego de la mantarraya, solo que esta vez con una bola que nos exige mantener el equilibrio para que no nos caigamos al vacío. Pero todo esto no era más que una mera fachada para preparar nuestro primer encuentro contra Bowser, donde para llegar hasta él tenemos que pasar por un nivel que nos introduce una mecánica nueva, que es la rotación de gravedad, que puede que no parezca difícil, pero en verdad genera uno que otro problema mientras avanzamos por el nivel. ¿Qué es lo que vale? No. Y aún con todos estos obstáculos y enemigos, llegamos al primer combate contra Bowser, en el que para arrebatarle la maxi estrella que posee, debemos de hacer que este se queme el culete y jugar ping pong con nosotros mismos para poder derrotarlo, por lo que luego de hacerle un tris tras tras, Bowser cae derrotado, consiguiendo la segunda maxi estrella y desbloqueando así el tercer planetario. Y en este, con un total de 26 estrellas de 120, se comenzaba a sentir un poco el ciclo repetitivo de juego, más que nada porque si bien el planetario número 3 tenía estrellas nuevas como mover a Mario mediante soplar una burbuja, la falta de cometas pícaros sumado a la repetitividad de las estrellas hizo que pasar de 26 a 36 estrellas fuera algo completamente aburrido. Pero eso es lo que el juego pretendía, porque luego de 10 estrellas llenas de aburrimiento, llegamos a la casa de los Boos, donde no solamente encontramos el segundo power-up de Mario, que sería transformarse en un Boo, también encontramos a nuestro hermano Luigi, que al rescatarlo de este lugar nos abre las puertas a un sinfín de posibilidades, debido a que desbloqueamos 1. Los destellos glotones, que son estrellitas a las que debemos de alimentar para desbloquear otra galaxia, y 2. Desbloqueamos las estrellas de Luigi, que son superestrellas que vamos a obtener rescatando a Luigi de situaciones muy peliagudas y a veces un poco extrañas. O sea, bro, ¿cómo terminaste encerrado ahí de verdad? Y lo mejor de estas es que al igual que los cometas pícaros, nos hacen revisitar zonas que ya hemos visto antes en búsqueda de estas superestrellas. Y esto aún no termina, ya que los destellos glotones se pueden combinar con los cometas pícaros, dando como resultado este nivel que es todo lo que está mal en un nivel de videojuegos, ya que va tan rápido que no solo es incontrolable, sino que también se buguea. Pero bueno, si no me creen, pueden verlo ustedes mismos. No voy tan rápido. ¿What? ¿Y
con esta revitalización de gameplay, sumado a que los nuevos niveles también están bastante bien, conseguimos estrellas exageradamente rápido y por supuesto que los jefes no se quedan nada atrás, ya que si bien los combates pueden ser un poco más difíciles de lo normal, como por ejemplo este de aquí, ¡Ay, ya! ¡Ay! todas las formas de conseguir estrellas se vuelven exageradamente caóticas y divertidas. Y como quiero hablar de muchas más galaxias que hay en este juego, vamos a conseguir la cuarta maxi estrella de la aventura, que la tiene nada más y nada menos que el mismísimo Bowser Jr., al que debemos de derrotar lanzándole caparazones de sus propios copas mientras misiles y misiles nos intentan golpear para evitarlo. Y aunque fue un combate muy duro, logramos derrotarlo llevándonos la maxi estrella y abriendo paso al cuarto planetario, donde el juego daría un cambio radical en su modo de operar, ya que en vez de agregar más y más mecánicas a la ecuación, decidió tomar todas las que ya tenía y crear niveles que dan un salto completamente exagerado en cuanto a su dificultad, como por ejemplo la galaxia fantasmagórica, donde utilizaron la mecánica de caminos invisibles para crear rutas donde solo hay piso en las partes iluminadas, y créanme que esto fue un poco dolor de cabeza para mí. Realmente, ay, creo que realmente... ¡Ay, ay, ay! O también está la galaxia escalada de miel, donde toman el poder de abeja que llevábamos un tiempo sin ver y nos lo ponen en un nivel que, como dice su nombre, trata de escalar y escalar y escalar, solo para que en la punta de este nivel un meteorito nos golpee y... Porque... ¡Ay, ay, 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 ay! Y la frustración era tanta que literalmente en uno de los cometas oscuros de combatir contra un jefe, terminaba aceptando peticiones que hacían parecer que poseo demencia en grado terminal. Ando, te reto a cantar Eggman. Pero todo esto que acabo de mencionar no quiere decir que no agregaron nada o que yo no me divertí, ya que implementaron tanto la flor de fuego como la flor de hielo en un mismo nivel, creando de las mejores experiencias jugabilísticas que he tenido jamás. Y tanto era ese gozo que literalmente llegué a las 60 estrellas de este juego, momento que creí más que idóneo para ir en búsqueda de la maxi estrella número 5, en el que era otro combate contra Bowser. Y aunque sus movimientos y su escenario pudieran ser muy parecidos al de su primera pelea, Bowser tenía ataques que lo hacían muchísimo más temible, debido a que obtuvo varias maneras de cómo defenderse de nuestros ataques, aunque ni con todo eso fue suficiente para que Bowser pudiera ganarnos esta vez, volviéndolo a derrotar y desbloqueando así el quinto planetario de este juego, pero más importante aún, permitiéndonos ir directamente al combate final y definitivo contra Bowser. Pero decidí que antes de acabar con Bowser íbamos a hacer algo mucho más interesante. ¿Recuerdan que les mencioné que existía un quinto cometa pícaro? Pues resulta que ese quinto cometa, llamado Cometa Púrpura, se desbloquea tras conseguir la última maxi estrella que existe en este juego, por lo que yo, con mis ganas de saber qué era lo que estos cometas hacían en los niveles, decidí embarcarme en la búsqueda de esa última maxi estrella que estaba resguardada por 4 galaxias más que recorrer, por lo que ni lento ni perezoso tomé un viaje a la galaxia Calavera de Tiburón. Sí, yo creo que el nombre tuvo que decirme algo antes de entrar aquí. Resulta que en esta galaxia hay un jefe que es una calavera de tiburón, a la que debemos de golpear nosotros. El único problema de esto es que todo ocurre debajo del agua y de seguro dirán, Pando, pero eso no puede ser tan complicado. Pues sí, sí lo es. Primero, bajo el agua los caparazones con los que debemos de golpear al tiburón tienen caída. Es decir, que en vez de ir así, en línea recta, van así, con una curvatura, lo que nos obliga a acercarnos bastante al tiburón para golpearlo, haciendo que pasen cosas como esta de aquí. Y segundo, pero no menos importante, entre más golpeamos a este tiburón, por alguna razón biológica que desconozco a día de hoy, este saca a sus hijos que son mini tiburones que nos estorban a la hora de lanzar el caparazón. Y no solo contando con eso, también nos persiguen hasta que nos provocan una muerte de lo más tonta. Y si bien esto fue difícil, este combate me enseñó a tener reflejos, ¡Dámelo! ¡Dámelo! paciencia, No estoy así. ¡Ay! Soy tontísimo, tío. y sobre todas las cosas, buena puntería. ¡Fiumba! ¡Fiumba! Consiguiendo así una de las superestrellas más complicadas del juego. Y... sí, este era el único reto interesante de este planetario, ya que lo demás que sobra se resume en conseguir el poder del resorte con el que resorteamos y conseguir estrellas rápidamente sin pensarlo demasiado. Y la otra parte de esto se resume en yo yendo a buscar a Luigi, haciendo de detective, ya que el desgraciado no me decía dónde estaba. Me decía, hey, búscame aquí. Y bueno, ahí me tienen salvándolo no una vez. Luigi, hola. Pensé que me iba a volver loco. La próxima vez intenta salvarme antes. Intenta salvarme antes. Sino 2.
Sí, no me pregunten por qué razón estaba en ese árbol de ahí, pero con esto hecho, podemos ir a vencer al pulpo de magma, el cual, mejor que se los explique el pando del pasado. ¡Ataca, Magna Pulpo! No, pues que era un arma definitiva, bro. Y no es como que ya le gané una vez. Pero ahora es... Y con la última maxi estrella y 80 superestrellas conseguidas, solo debíamos de subir a lo más alto del planetario de Rosalina, entrar por esta puerta de aquí y hablar con este destello rojo que luego de contarnos una historia profética en la que nos dice que nuestro pequeño amigo destello que viaja con nosotros va a morir en esta aventura, nos brinda una estrella roja la cual debemos de tomar, y aquí es donde todo se pudre. Si bien recuerdan, les dije que este cometa púrpura era de lejos el más complejo de todos, ¿verdad? Pues eso se debe a sencilla y llanamente que este cometa nos obliga a recoger 100 monedas moradas por todo el nivel. Y esto pues parecerá que no tiene nada de complejo, pero puede llegar a ser extremadamente difícil, como algunos niveles que veremos más adelante, o en su defecto, exageradamente aburrido. Tanto así que te quita las ganas de jugar. Y yo sé que quieren ver de una vez por todas cómo son los niveles de cometa púrpura. Y créanme, los van a ver bastantes, tanto los cometas púrpuras como las otras 4 variantes de cometas, como los destellos glotones, como las estrellas de Luigi y como las superestrellas normales. Y creo que ya saben a dónde quiero llegar. Vamos a conseguir de una vez por todas las últimas 40 estrellas que nos hacen falta para terminar este juego al 100% y poder ver finalmente ese final tan amargo que nos espera. Regresar por todos los niveles que hemos visto a lo largo de esta travesía fue una experiencia bastante única, ya que al completar las misiones que tenemos con los agregados extra de los nuevos cometas hacen que todo esto sea distinto para bien. Y esto fue tan satisfactorio que aún así, consiguiendo cometas púrpuras aburridos, alimentar destellos glotones con cantidades insanas de fragmentos estelares, hacer cometas púrpuras difíciles, descubrir nuevas galaxias y un nuevo planetario y conseguir aún más cometas púrpuras, la diversión que tuve fue como la que tenía cuando era un niño y jugué por primera vez a este videojuego en mi televisión de tubo y mi Wii blanca. Son sensaciones que jamás podría describir, y aún más sabiendo que a lo largo de este viaje no estuvimos solos, sino que nos acompañó nuestro pequeño amiguito destelloso. Y lo mejor de todo es que aun cuando los niveles eran exageradamente frustrantes, no, pero es que yo también soy tontísimo. La diversión, la sensación de melancolismo, las nuevas mecánicas, los nuevos niveles, los cometas difíciles, los destellos glotones que nos dejaban pobres y la progresión de este videojuego nunca paraban, consiguiendo 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 y 119 estrellas en un santiamén, finalizando así con todos los niveles y con todas las estrellas que podíamos obtener en este juego, por lo que lo último que nos quedaba por hacer es volver al planetario de Rosalina y decirle que nos lleve al último combate contra Bowser, donde luego de pasar por muchos obstáculos, niveles donde las mecánicas están implementadas de una manera exageradamente perfecta y precisa, en el que todo cuadra como un rompecabezas completamente bien estructurado, llegamos al combate final contra Bowser. Mario, tengo planes muy interesantes, así que te enviaré a otra dimensión. Lo voy a cargar igual. 1, 2, 3. Ok, 1. Muere. Ah, esto está fácil. Esto está fácil. ¡Toma! Ok. Toma. Me lo imaginé. Toma. 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 ¿Una más? Ok. ¡Qué cool! No puede ser más cool esto, de verdad. Aquí, Bowser, aquí. Aquí, Bowser, aquí, aquí, aquí. Toma. Toma. Nice. ¡Qué buen tema! Vamos, que van a venir por atrás también, otra vez. 1, 2, 3. ¡Ay! 2, 3, 4. Adiós. Adiós.
salta, 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 salta. Salta. Vamos. Fuera. Ok. Fuera. Ok. Fuera. Lastimosamente, este combate fue de proporciones celestiales tan altas que Mario y Bowser generaron un nuevo Big Bang, por lo que para salvarnos, el destello maestro que nos acompañó por toda esta aventura estuvo con nosotros en todos los combates, nos vio cometer errores, dar aciertos y vencer muchas adversidades. Se sacrifica para poder salvarlos a nosotros y a Peach. ¡No, destello maestro, no! ¡Mi bro! ¡Mi bro! ¡Mi bro! ¡Que se suicidó! ¡No! 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 ¡Mi compa! ¡No! ¡No! Después de este momento tan triste, todo está en paz y calma con Bowser, Peach y Mario despertando de la aventura galáctica que acaban de tener. Y aunque esto pueda parecer un final amargo, siempre deben recordar que en el cielo hay una estrella que nos cuida a todos, y en este caso, especialmente a Mario y sus amigos. Espero que les haya gustado el video. Si quieren ver algo más de este estilo, YouTube les dejará una playlist aquí con más videos míos de este tipo. También muchas gracias a los miembros del canal y a los que hacen fanart para mi persona. En serio, muchísimas gracias. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chao.